Los suelos de mármol brillaban bajo la luz de la tormenta. La lluvia caía a borbotones sobre la enorme fachada de cristal de la finca marrón como lágrimas lentas. Cada gota reflejaba una tensión silenciosa que David no podía identificar. Su avión había aterrizado en Los Ángeles horas antes de lo previsto, pero no se lo había dicho a nadie. Ni a su asistente, ni a su esposa, ni siquiera a su hija. Se suponía que estaría en Seattle 2 días más cerrando un acuerdo tecnológico histórico. Pero en algún momento del vuelo, una inquietud molesta floreció en su pecho, irracional, persistente, innegable. Así que se dio la vuelta. El conductor se ofreció a acompañarlo adentro, con el paraguas en la mano. David lo despidió con un gesto y se adentró solo bajo la lluvia, sosteniendo solo un pequeño unicornio de peluche, deshilachado en la oreja, aún querido, el favorito de Marie. A sus 43 años, David Brown era el tipo de hombre cuyo nombre conmovía los mercados. Fundador de un imperio de ciberseguridad, mantenía su vida privada en secreto. Pero detrás del silencioso dominio de las salas de juntas y las negociaciones multimillonarias se escondía un hombre que aún no había sanado. Su primera esposa falleció cuando su hija Marie tenía solo 4 años. David la crió él mismo, al principio con torpeza, pero con una devoción inquebrantable. Marie nació con una rara condición que le dificultaba caminar. Ahora usaba muletas, la mayoría rosas, a menudo brillantes. Era brillante, sensible y lo era todo para él. 2 años atrás, en un momento de debilidad, soledad o quizás una esperanza equivocada, David se volvió a casar. Melissa era deslumbrante, toda gracia esculpida y encanto natural. Los medios la adoraban. También sus inversores, y al principio David creyó en su calidez. Pero en los últimos meses, María había comenzado a cambiar. El silencio se convirtió en silencio. La alegría en cautela. Y últimamente, cuando David la besaba al despedirse, ella se estremecía. Las puertas automáticas se abrieron con un suave silbido. Las luces brillaban dentro de las imponentes ventanas de la mansión, una imagen de comodidad, si no fuera por el frío que David sintió en el estómago. Entró silenciosamente, sin personal a la vista, solo el suave zumbido del jazz ambiental del sistema de sonido. Pasó junto a la pared de la galería de retratos familiares, cada uno más pulido que el anterior. Pero algo se sentía extraño. Entonces lo oyó, un sonido que no pertenecía a esta casa de superficies pulidas y ayuda silenciosa. Un llanto, pequeño, apagado, roto. Venía del otro lado del vestíbulo. Se movió rápido, con el corazón acelerado ahora, el unicornio todavía en la mano. Y entonces la vio. María estaba en el suelo, acurrucada cerca de la base de la escalera. Una muleta yacía retorcida a su lado. Su otro brazo protegía su rostro. Melissa estaba de pie sobre ella, cabello perfecto, tacones altos, una pierna levantada a mitad del balanceo. David se congeló, su mundo se redujo. El unicornio cayó, aterrizando con un golpe sordo y traicionero. Observó lo suficiente para ver el talón conectar con el hombro de Marie. El sonido que hizo lo perseguiría para siempre. Marie gimió. Melissa no se detuvo. Melissa. Su voz atravesó el mármol como un bisturí. Se giró bruscamente, su rostro palideció. David. Oh, Dios mío. Ella cayó. Estaba ayudando. Pasó junto a ella directo hacia Marie. Arrodillándose. Le tocó la mejilla, apartándole los rizos húmedos de la frente. Estás a salvo ahora, susurró. Te tengo. Melissa lo intentó de nuevo, alzando la voz. Miente para hacerte sentir culpable. Sabes que lo hace. David, solo. Se puso de pie lentamente sosteniendo a Marie en sus brazos. Ve a empacar tus cosas, dijo sin mirarla. David, no estás escuchando. Ella. Dije que empacaras tus cosas. Luego, por encima de su hombro hacia el pasillo, llamó a seguridad. Minutos después, aparecieron 2 miembros del personal. Nadie discutió. Melissa gritó, pero nadie respondió. David ya estaba subiendo las escaleras con Marie, abrazándola fuerte. Esa noche, mientras la tormenta se asentaba sobre Los Ángeles, David se sentó junto a la cama de su hija, observándola dormir con su unicornio acunado en sus brazos. Por primera vez en años, no se sintió poderoso. Se sintió responsable, y supo que este momento, esta fractura,
sería el comienzo de algo completamente diferente. Antes de comenzar, haz clic en suscribirse, dale me gusta a este video y dinos desde qué lugar del mundo lo estás viendo. El momento destrozó algo en su interior. David estaba sentado junto a la cama de Marie bajo la tenue luz de su lámpara de luna y estrellas, con su respiración pausada, constante pero frágil. Su unicornio estaba bajo un brazo, de la misma manera que solía sujetar la bufanda de su madre cuando era más pequeña. Esa bufanda ya no estaba, perdida en la mudanza a la urbanización, o tal vez tirada por alguien que pensó que era un viejo dolor. Pero el unicornio se quedó, y esa noche parecía haber sobrevivido a la guerra. No había vuelto a hablar con Melissa. En realidad, no. Después de que seguridad la escoltara fuera, ella gritó por el pasillo sobre malentendidos y traiciones, sobre abogados y reputaciones. David no había respondido. Simplemente cerró la puerta del dormitorio con llave. Ahora, a solas con Marie, vio lo que se había estado perdiendo. Tenía pequeños moretones en los antebrazos, antiguos y amarillentos, las rodillas parecían raspadas, las muletas estaban raspadas en lugares incomprensibles, y el miedo en sus ojos al mirarlo no era nuevo. Había estado ahí. Simplemente había estado demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado ciego para verlo. Le dio un beso en la frente, sosteniendo su mano con suavidad, apenas respirando. Lo siento mucho, susurró. Papá debería haberlo sabido. Marie se movió levemente, sus dedos se apretaron alrededor de los suyos, aunque dormida no quería soltarlos. Y David supo en ese momento de calma y pesadez que todo iba a cambiar. No solo la casa, no solo Melissa, todo. La lluvia había parado por la mañana. David no esperó. Llamó a su junta desde el solarium, contemplando el césped inmaculado de la finca como si fuera un país extranjero. Les dijo que necesitaba tiempo. No tiempo ni distancia. Una táctica con efecto inmediato. Entraron en pánico e intentaron disuadirlo. Uno incluso amenazó con dimitir. David ni se inmutó. Luego llamó a un agente inmobiliario. La propiedad estaría listada a finales de semana. Marie se despertó a media mañana, aturdida y dolorida, pero con una leve sonrisa al verlo todavía allí. No te fuiste, dijo en voz baja. Ya no, respondió él. Se apoyó en él mientras se sentaba a su lado. El peso de su pequeño cuerpo lo afianzaba como ninguna empresa multimillonaria lo había hecho jamás. Al anochecer, ya había tomado su siguiente decisión, no por ira, sino por claridad. No se iba solo de una casa. Se iba de un mundo. Cuando Melissa bajó las escaleras, sus tacones resonaron como disparos en el suelo de mármol. Su rostro era una máscara ensayada, llorosa, temblorosa, perfectamente trágica. David había visto esa máscara cautivar a senadores y silenciar a periodistas esa noche. No lo conmovió en absoluto. David, empezó en voz baja, con la voz temblorosa en los momentos adecuados. Tenemos que hablar de lo que crees que viste. Levantó la vista del sofá, la tormenta de afuera proyectaba sombras oblicuas sobre su rostro. Lo que creo que vi. Su tono era tranquilo, casi demasiado tranquilo. Y eso la asustó más que gritar. Melissa dudó, cruzándose de brazos con fuerza. No entiendes lo que ha sido. Es cuidadosa, dijo David, poniéndose de pie. Su voz era baja, pero llenó la habitación. Piensa antes de terminar esa frase, tragó Melissa. A veces es difícil, dijo finalmente, con un tono defensivo. Nunca estás aquí, David. ¿No ves con qué lidio? Las rabietas, la manipulación. Manipulación. Sí. Las palabras de Melissa se precipitaron, desesperadas por llenar el silencio. ¿Crees que es un angelito frágil, pero usa eso? Hizo un gesto vago, malhumorado, hacia las escaleras. Esa condición para obtener compasión, para que todos la compadezcan. Lo he intentado con todas mis fuerzas, pero ella, me empuja, David. La miró fijamente un largo rato. En otra vida, podría haberla creído. Podría haber querido creerla. Pero ahora, de pie entre los escombros de su propia negación, la vio. Tiene 10 años, Tai, dijo en voz baja. Y te tiene miedo. Melissa se estremeció como si la hubieran golpeado. Amo a esa niña. No, interrumpió. Te encanta la imagen, las fotos, las entrevistas,
como te miraban cuando hacías de madre de una niña discapacitada. Pero el amor no deja moretones. Apretó la mandíbula. Estás siendo ridícula. ¿Ridícula? Repitió casi para sí mismo. Se acercó a ella lentamente, con el peso del agotamiento y la furia a cada paso. Construye un imperio desde la lógica, desde la visión a través del engaño, y de alguna manera la única persona que no podía leer dormía a mi lado todas las noches. Los ojos de Melissa brillaron de ira. La actuación se estaba desmoronando. ¿Crees que todo esto es culpa mía? Me dejaste aquí, David. Me dejaste para que lidiara con una niña a la que él levantó la mano, no para golpear, sino para silenciar. El gesto la congeló a media frase. No te atrevas a terminar eso. Por primera vez esa noche, Melissa titubeó. David se giró ligeramente, en voz baja, mesurada. No eres su madre. Nunca lo fuiste. Te casaste conmigo por lo que podía darte. Pero no dejaré que le quites lo que nunca podrá recuperar. Algo. Su tono la hizo retroceder. Sacó el teléfono del bolsillo, marcó un número y dijo 3 palabras. Que venga seguridad ahora. Su compostura se hizo añicos. No puedes hablar en serio. David, escúchate. Cometí un error. 1. No respondió. En cambio, miró hacia el segundo piso, donde la puerta de María estaba cerrada. Su expresión se suavizó por un instante. El contraste fue tan marcado que a Melissa se le cortó la respiración. Cuando llegaron los guardias, 2 hombres con trajes discretos, solemnes y eficientes. No hicieron preguntas. Habían oído los rumores, visto los moretones, presenciado el miedo. El ama de llaves estaba en un rincón, con la mirada baja, pero con un destello de alivio en los bordes. David habló simplemente. Ayuda a la señora Brown a empacar sus cosas. Se irá esta noche. La voz de Melissa se elevó con incredulidad. Estás terminando nuestro matrimonio por esto, por ella. David la miró. La miró con sinceridad, y un leve atisbo de lástima cruzó su rostro. Terminaste con esto mucho antes de esta noche. Lo intentó de nuevo, con la voz quebrada. David, por favor, piensa. Sobre lo que haces. La prensa, estás aburrida. ¿Qué dirá la gente? Esbozó una pequeña sonrisa, casi triste. Dirán, por fin me desperté. Los guardias esperaron a que se fuera. Sus gritos resonaron por el pasillo, desvaneciéndose con el portazo de las puertas principales. El silencio que siguió se sintió frágil y absoluto. David exhaló, un profundo suspiro, medio oración. Luego se giró y subió las escaleras. María estaba despierta cuando entró. Estaba sentada erguida contra las almohadas, pequeña e inmóvil, sus ojos abiertos reflejando la tenue luz de la mesilla. Se ha ido, susurró. Se ha ido, dijo él. María sintió débilmente, como si aún no lo creyera del todo. Dijo, nunca me creerías. David sintió un nudo en la garganta. Debería haberlo hecho, dijo. Debería haber visto lo que estaba pasando. Lo siento, cariño. Lo siento mucho. Bajó la vista hacia sus manos, jugueteando con la costura de su manta. Intenté ser buena. Eso lo destrozó. Se arrodilló junto a su cama, tomando sus manos suavemente entre las suyas. Fuiste buena, Marie. Siempre lo has sido. Nada de esto fue tu culpa. ¿Me entiendes? Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero asintió. ¿Seguimos siendo una familia? Sí, dijo él. Solo nosotros ahora. Le tembló el labio. Me gusta más así, sonrió. Pequeño, cansado, real. Yo también. Más tarde esa noche, después de que ella se volviera a dormir, David se sentó en el sillón junto a su ventana. La casa se sentía más vacía que nunca, pero por una vez, el vacío fue un alivio. No se oían pasos en el pasillo, ni sonrisas cautelosas que enmascararan la crueldad, solo silencio. Las luces de la ciudad brillaban tenuemente a través del cristal manchado por la lluvia, borrosas y distantes. En algún lugar, allá afuera, se hacían tratos, fortunas, se cambiaban de manos, se escribían titulares. Había vivido toda su vida en ese mundo de ruido, ambición, constante avance. Pero aquí, ahora, en esta quietud, veía lo que realmente importaba. Miró a Marie,
que dormía profundamente por primera vez en meses, con su pequeña mano apoyada en la suave crin del unicornio. Susurró en la oscuridad, nunca más. Y lo decía en serio. David Brown, multimillonario, innovador, icono público, desaparecería de los titulares por un tiempo después de esa noche. El mundo especularía, inventaría historias, perseguiría rumores. Pero la verdad era simple. No huía. Por fin volvía a casa. A la mañana siguiente de la partida de Melissa, la casa parecía contener la respiración. No se oían tacones de aguja resonando en las baldosas, ni perfume penetrante en el aire, ni tensión velada por sonrisas perfectas, solo silencio. Y en ese silencio, David y Marie se sentaron en la isla de la cocina, solos, con los platos intactos y un bol de arándanos entre ellos. Marie se mordía el dobladillo de la manga, con la mirada fija en la encimera. No había dicho mucho desde que despertó, y David no la había insistido. Pero ahora su voz sonaba tan baja que apenas se notaba. ¿Estás enfadada conmigo? David dejó la taza. No, dijo con suavidad. Contigo, nunca. Dijo que te enfadaría si te lo contaba, lo arruinaría todo. Tragó saliva con dificultad. Marie, nada de lo que digas podría arruinar nada. Tú importas más que todo. ¿Me oyes? Asintió, pero aún le temblaban las manos. Solía decirme que era una carga, susurró Marie. Que solo me tenías porque te sentías culpable por mamá. Que si no me portaba bien, me enviaría a uno de esos hospitales para niños enfermos donde los padres no van de visita. David se quedó sin aliento. Al principio no la creí. Marie tenía los ojos vidriosos. Pero era tan mala cuando no estabas en casa. Me hacía comer sola. A veces no dejaba que la criada me trajera la merienda a menos que me la ganara. Decía que lloraba demasiado, que caminaba muy lento o que sonreía como un bicho raro. David le tomó la mano y la apretó con fuerza. Ella se estremeció ante el roce repentino, pero luego se contuvo. Dijo que no merecía ser amada. No habló, no pudo. Algo se le atascó en la garganta. Pena y furia, todo en uno. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, tal vez le caería bien. Pero nunca lo hizo. Simplemente mejoró en disimularlo cuando estaba cerca. David cerró la boca. Sus ojos. Ahora lo veía. Todas las sutiles señales que había descartado. La reticencia de María a cenar con ellos. Su repentino miedo a las voces fuertes. La forma en que dejó de pedir ayuda con sus proyectos escolares, el encogimiento. Lo había extrañado todo. Marie, dijo con voz desesperada, nunca debiste haber tenido que cargar con eso sola. Debería haberlo visto. Debería haberte protegido mejor. Su voz era apenas audible. Estabas ocupada. No pasa nada. No, dijo, negando lentamente con la cabeza. No lo está. Esa tarde, David entró en su oficina en casa y abrió las puertas de cristal del balcón. La ciudad se extendía ante él, su reino de píxeles y ganancias. Y por primera vez, no lo vio como un triunfo, sino como una distracción, una fortaleza que había construido para protegerse de sentir demasiado, solo para extrañar a la persona que más lo necesitaba. Cogió el teléfono y llamó a su asistente. Despeja mi agenda indefinidamente, dijo. Todas las reuniones y todos los viajes entran en vigor ahora. Hubo una pausa. David, los contratos de Nueva York, que alguien más se encargue de ellos. ¿Tienes previsto dar una conferencia magistral? No asistiré. El silencio fue más largo esta vez. ¿Puedo preguntar por qué? David bajó la vista al suelo. La cálida luz del sol se reflejaba en el mármol, resaltando pequeños arañazos que nunca antes había notado. Porque mi hija me necesita y no voy a perder ni un segundo más de su vida persiguiendo números que no importan. Entendido, colgó y abrió un canal seguro con su junta directiva. Su mensaje fue breve. Con efecto inmediato. Me alejo de todas las operaciones ejecutivas. Esto no se negocia. Los asuntos personales requieren toda mi atención. Encontrarás mi plan de delegación adjunto. Cualquier teléfono empezó a sonar. Lo dejó. No contestó ni uno solo. Al atardecer, los titulares estaban por todas partes. El magnate tecnológico David Brown dimite sin previo aviso. Crisis familiar o agotamiento.
Silicon Valley especula. La venta de una mansión señala las consecuencias de un escándalo privado. No le importaba. No le importaba que el mundo lo estuviera mirando. Que los valores de las acciones se tambalearan o que los podcasts analizaran su silencio. Que su imagen, antes impecable, ahora flotaba en el limbo. Por primera vez en años, su enfoque estaba completamente claro. Le había fallado a la persona que más le importaba. Ya no le fallaría más. La decisión de vender la casa fue fácil. Caminó de habitación en habitación con Marie, dejándola decidir qué conservar. Sus opciones fueron sencillas: su estantería, su unicornio, el viejo relicario de su madre guardado en una bolsita de terciopelo. Todo lo demás, cada elegante escultura, cada alfombra importada, cada recuerdo grabado con la voz de Melissa, quedó atrás sin ceremonias. El personal se despidió en silencio. La empleada doméstica de toda la vida lloró y abrazó a Marie con fuerza, susurrando: «Me alegra mucho que lo haya visto. Me alegro muchísimo». David les dio las gracias a todos personalmente, pagó indemnizaciones por despido que duplicaron el estándar del sector. Luego firmó los papeles para poner a la venta la propiedad. Salió a la venta por 9 cifras. Ni siquiera miró la tasación. Esa noche, él y Marie comieron queso a la plancha en la cocina vacía. Ella se sentó en la encimera mientras él cocinaba mal y soltó una risita cuando quemó los bordes. Su risa era tímida, todavía tentativa, pero era la primera que oía en meses. David no podía dejar de sonreír. Era desordenada, tosca, real, y en ese momento supo que este era el comienzo de la vida que se suponía que tendrían. La cabaña era pequeña, enclavada en una curva de colinas verdes a las afueras de Mendocino. Los pinos se erguían como silenciosos centinelas a su alrededor, sus agujas susurrando con la brisa. Flores silvestres florecían a lo largo del borde del camino de grava. No había puertas, ni cámaras, ni leones de piedra custodiando el camino de entrada, solo un porche de madera, un columpio con la pintura desconchada y el tipo de silencio que se podía sentir en los huesos. David estaba de pie en los escalones, con una maleta en una mano, Marie en la otra. «Este era el lugar favorito de tu madre», dijo en voz baja. «Solía traerme aquí antes de que nacieras». Dijo que era el único lugar donde podía oírse pensar. María sintió, con los ojos muy abiertos tras sus gafas. De alguna manera, parecía más pequeña allí, como si el peso del bosque y las montañas la hicieran sentir aún más frágil. «¿Tiene wifi?», preguntó después de un instante. David rió apenas. «Podríamos tener señal si nos apoyamos en una pierna cerca del comedero para pájaros». Marie sonrió. Solo un poco, pero fue suficiente. Entraron. El suelo crujió bajo sus zapatos. El aire olía a cedro, polvo y algo ligeramente dulce. Quizás a manzana. No había suelos de mármol, ni cromo pulido ni decoración minimalista. Solo madera desgastada por el tiempo. Una chimenea, una mesa de cocina redonda, libros apilados en los rincones como viejos amigos. «Parece una casa de verdad», dijo Marie en voz baja. David miró a su alrededor. «Lo es». Al principio, los días transcurrían despacio. Las mañanas empezaban con el canto de los pájaros en lugar de las alertas del calendario. David preparaba café en una cafetera abollada que tardaba el doble que las máquinas que solía tener. Quemaba el desayuno casi siempre, panqueques pegados a la sartén, huevos que se convertían en goma. Pero Marie nunca se quejaba. Ella seguía callada, todavía se estremecía cuando él entraba demasiado rápido en una habitación o alzaba la voz para llamarla desde otra parte de la cabaña. Pero se mantenía cerca, más cerca que en meses. Por la noche, veían películas antiguas de Disney en un televisor diminuto con una pantalla apenas más grande que la de una laptop. David sostenía el control remoto como si fuera un objeto extraño. Marie lo guiaba con los botones antiguos. Se envolvía en una colcha que había pertenecido a su madre, con la cabeza sobre su hombro, a veces, con los dedos metidos entre los pliegues de su manga. No había hablado mucho de Melissa desde que dejaron la ciudad. David no insistía. Sabía que las heridas aún estaban frescas, aún ocultas bajo la superficie. Pero a veces ella susurraba cosas en la oscuridad. Solía tirar mis dibujos. O me decía que mamá se decepcionaría de mí. Él escuchaba, no decía nada al principio, solo la abrazaba más fuerte. «No eres como ella decía».
Se lo dijo una vez. Ella asintió y luego susurró, tú tampoco eres como antes. Empezaron un jardín detrás de la cabaña. No era mucho, solo unas cuantas jardineras y unas plántulas de tomate silvestre. Pero Marie insistió en que cultivaran algo real, algo que requiriera tiempo, cuidado y manos en la tierra. David la siguió, arrodillado en la tierra blanda, luchando por distinguir las malas hierbas de los brotes. Marie llevaba guantes 2 tallas más grandes. Sus muletas estaban apoyadas a su lado en el porche, olvidadas por un rato. ¿Por qué tomates?, preguntó. Son testarudos, dijo ella. Como yo. Se rió, secándose el sudor de la frente. Bien. Construyeron comederos para pájaros con piñas y mantequilla de cacahuete. Hicieron sándwiches de queso a la plancha con 3 tipos de queso porque ninguno se ponía de acuerdo sobre cuál era el mejor. David aprendió a atarle los zapatos de nuevo porque la última vez que lo intentó, ella tenía 3 años y había estado demasiado ocupado para terminar. Todas las noches le leía, a veces viejos favoritos, a veces libros que su madre había adorado. Echaba de menos esto, dijo ella una noche. Yo también, dijo él. David ya no pensaba mucho en la empresa. Los correos electrónicos se acumulaban. Las peticiones quedaron sin respuesta. El mundo zumbaba en la distancia como un televisor apagado dejado encendido en otra habitación. A veces miraba los titulares, veía su nombre en negrita, fantasmas multimillonarios del mundo tecnológico. David Brown, agotamiento o colapso. Pero no le dolía. No como esperaba. Estaba aprendiendo un nuevo idioma, el idioma de las mañanas tranquilas y las buenas noches suaves, de tomarse de la mano sin necesidad de una razón, de estar presente, no solo disponible. Marie comenzó a reír de nuevo, una risa real, brillante y repentina, el tipo de risa que resonaba en las paredes de la cabaña y asustaba a los pájaros. Una mañana, mientras le servía cereales en un tazón azul desportillado, se dio cuenta de que no había pensado en los precios de las acciones ni en las ganancias trimestrales en semanas. Su teléfono estaba en un cajón, apagado. No lo extrañaba. Había aprendido a trenzarle el pelo, a escucharla cuando lloraba, a admitir cuando no sabía la respuesta. Se había convertido en algo nuevo. No en un director ejecutivo, no en un ícono, solo en un padre. Y en esa tranquila cabaña en la ladera, con el aroma de las tomateras en el aire y las risas que llegaban del porche, eso era más que suficiente. Todo empezó con una sola foto, una toma granulada tomada desde detrás de las puertas de hierro de la finca. Melissa, con tacones en la mano y el rostro contraído por la indignación, era escoltada fuera de la mansión marrón por 2 guardias de seguridad privados. La marca de la hora en la esquina fue suficiente para despertar la curiosidad. El rostro fue suficiente para iniciar un incendio. A la mañana siguiente, estaba en todas partes. ¿Por qué expulsaron a Melissa Brown de la finca? El multimillonario David Brown desaparece tras la misteriosa salida de su esposa. Las fuentes dicen que su hija estuvo involucrada, pero ¿qué sucedió realmente tras las rejas? Las teorías florecieron como la maleza. Algunos afirmaron que Melissa la había engañado. Otros dijeron que David se había derrumbado bajo presión y la había echado en un colapso multimillonario. Algunos medios de comunicación especularon sobre amoríos secretos, disputas por la custodia e incluso consumo de drogas. Nadie sabía nada en realidad, pero llenaron el silencio de todos modos. David no respondió. En una cabaña enclavada en las colinas de California, cortaba leña mientras Marie lo observaba desde el columpio del porche, envuelta en la vieja colcha de su madre. Acababan de terminar de ver Buscando a Nemo por 3ª vez esa semana. A Marie le gustó la parte donde Marlin dice, no voy. Dijo que le recordaba a él. Las historias se pusieron más feas. Melissa reapareció 2 semanas después en un podcast presentado por una socialité convertida en influencer. Lloró, con el rímel corriéndole delicadamente por una mejilla. Habló con voz suave y temblorosa sobre cómo David se había vuelto inestable. Sobre lo difícil que era ser madrastra de una niña que la odió desde el primer día. Sobre cómo lo había intentado todo para mantener unida a la familia. Estaba preocupada, dijo Melissa, con la voz quebrada en el momento justo. Se portaba mal, rompía cosas, gritaba cuando intentaba disciplinarla. David no quería oírlo. Todavía estaba de luto por su primera esposa. Solo intentaba ayudar. El presentador asintió solemnemente,
con los ojos muy abiertos. Melissa se inclinó. Amaba a esa niña como si fuera mía, pero el amor no era suficiente. El video alcanzó el 1.000.000 de visualizaciones en menos de 48 horas. David lo vio una vez en silencio. Marie se había quedado dormida en el sofá a su lado, con un libro aún abierto sobre el pecho. Cuando terminó, no habló. No se enfureció. Simplemente se levantó, fue a la cocina y abrió un cajón. Dentro estaba su teléfono, apagado desde el día que llegaron a la cabaña. Lo encendió. La imagen que publicó era simple. Marie sentada en el columpio del porche, bañada por una suave luz dorada, abrazando a su unicornio contra el pecho. Su sonrisa era pequeña, vacilante, pero inconfundiblemente real, de esas que florecen desde la seguridad. El pie de foto decía, creo en mi hija siempre. Eso era todo. Sin hashtags, sin explicaciones, pero el mundo no necesitaba más. En cuestión de minutos, la publicación explotó. Los comentarios llovieron. Esto dice más que cualquier entrevista. Protege a tu hija siempre. De un padre que crió a una hija solo. Te veo, David. Los periodistas se pusieron en contacto. Las cadenas de televisión llamaron. Su publicista, que no había tenido noticias suyas en meses, envió una docena de mensajes pidiendo una declaración formal. David los ignoró todos. Dijo lo que había que decir y nada más. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. Donde la entrevista de Melissa había despertado compasión, la publicación de David desató algo más profundo. Rabia, protección, solidaridad. Los padres la reenviaron con sus propias historias. Supervivientes de abuso infantil compartieron sus recuerdos, sus cicatrices, su gratitud. No habló con la prensa. No concedió entrevistas ni asistió a galas benéficas. Pero en su silencio, se convirtió en algo que nunca se propuso ser. Un símbolo no de poder, riqueza ni éxito, sino de presencia, de elegir a tu hijo por encima del orgullo. Marie vio la foto unos días después. Estaba navegando en la vieja tableta que David había sacado del armario, revisando sus páginas de arte favoritas, cuando se detuvo. Papá, dijo lentamente. ¿Por qué publicas esto? David levantó la vista de la estufa donde estaba quemando huevos otra vez porque la gente contaba una historia falsa y yo quería que escucharan la tuya. Ella se quedó mirando la pantalla un buen rato. Luego sonrió amplia, tranquila y sincera. Me gusta esta, dijo. Me hace parecer valiente. Eres valiente, dijo David. Ella asintió. Sí, pero ahora creo que yo también lo parezco. Después de eso, el ruido en línea siguió zumbando, pero se sentía más lejano. Melissa intentó otra entrevista, pero no tuvo el mismo éxito. La gente no se lo tragaba. Demasiados habían visto la verdad en la sonrisa de una niña. En la decisión de un padre de aparecer, no de hablar. David volvió a cortar leña esa semana. Marie estaba sentada en el columpio, dibujando tomates y unicornios, con las muletas apoyadas a su lado. Parecía más ligera, menos como alguien que intentaba sobrevivir, más como alguien que empezaba a vivir. Y por primera vez en mucho tiempo, David sintió algo que lo sorprendió. Paz. No porque el mundo les creyera, sino porque ella sí. Comenzó silenciosamente, como la mayoría de los cambios reales. Una carta escrita a mano, sellada en un sobre blanco, enviada a un periodista en quien David alguna vez confió. Sin publicista, sin comunicado de prensa, sin foto montada, solo un proyecto para niños que merecen sentirse seguros de nuevo. El periodista pensó que era un engaño. Pero en una semana, la noticia estalló. El multimillonario David Brown regresa y lanza una fundación para niños maltratados y discapacitados. El proyecto Marie, la promesa de un padre, se convierte en una misión nacional. David había reaparecido no como la cara de una empresa, sino como el corazón de una causa. Había vendido 2 subsidiarias de Vigiltech, empresas que valen miles de millones, y canalizó las ganancias a una nueva fundación que lleva el nombre de la persona que lo cambió todo. El primer centro abrió en Sacramento. No era un edificio estéril con paredes de vidrio y luces blancas. David insistió en que se sintiera como en casa. Murales brillantes, jardines abiertos, salas de terapia que olían a lavanda en lugar de desinfectante. Recorrió los pasillos el día de la inauguración, estrechando la mano de terapeutas y voluntarios,
deteniéndose para observar a un niño con aparatos ortopédicos en las piernas que dibujaba en una mesa. Marie también estaba allí, sentada a su lado, con las muletas cuidadosamente apoyadas en la silla. Había ayudado a diseñar el logotipo, un corazón dentro de un círculo hecho de pinceladas irregulares. Se supone que debe parecer dibujado por un niño, le dijo. Porque debería pertenecerles, sonrió David. Ya lo es. No lo llamó caridad. Lo llamó reconstrucción. Cada proyecto era deliberado. Centros de terapia en pueblos pequeños donde la atención médica escaseaba. Becas para niños con dificultades de movilidad. Programas de vivienda para padres que empiezan de cero tras sufrir violencia doméstica. Se sumergió en los detalles como antes lo hacía con el código y los contratos. Solo que esta vez no buscaba el lucro. Buscaba la paz. Y en algún punto del camino, empezó a encontrarla. Marie también estaba cambiando. La tímida niña que una vez escondió tras muletas ahora estaba de pie frente a las aulas, contando su historia con una valentía silenciosa que hacía llorar a los adultos. Su voz, una vez temblorosa, se volvió firme. Sus dibujos llenaban las paredes de la cabaña, caballos, estrellas, soles brillantes y pequeñas figuras tomadas de la mano debajo de ellos. Empezó la terapia ecuestre. Al principio, David no podía ver. La idea de que se cayera lo aterrorizaba. Pero cuando salió trotando de los establos una tarde, riendo mientras el viento le enredaba el pelo, comprendió algo. Sanar no significaba evitar el dolor. Significaba superarlo. ¿Ves, papá? Llamó. Te dije que podía hacerlo. Sonrió, con la garganta hecha un nudo. Claro que lo hiciste, niña. Pasaron los meses, luego un año. El proyecto Marie se expandió más rápido de lo que nadie esperaba. Las donaciones llegaban a raudales, no por su nombre, sino por el de ella. Los sobrevivientes enviaron cartas. Los padres escribieron notas de agradecimiento que hicieron que David se detuviera a media frase cuando intentaba leerlas en voz alta. Marie recibió uno de una niña de su edad que le dijo, «Me diste el valor para decirle la verdad a mi papá». Lloró al leerlo, pero eran lágrimas buenas, purificadoras. David vio a su hija convertirse en algo extraordinario, no a pesar de lo que había soportado, sino a través de ello. Una noche la encontró sentada en el porche dibujando de nuevo. Las colinas eran doradas en la luz mortecina. «¿Qué estás dibujando?», preguntó. Ella sonrió levemente. «Nosotros, pero no de ahora. De antes, cuando llegaste a casa ese día». Dudó. ¿Por qué ese momento? Porque fue entonces cuando todo empezó a mejorar. Se sentó a su lado. No sé si a eso le llamaría mejor, cariño. Ella se encogió de hombros. A veces, lo mejor empieza mal. La miró un largo rato, con el orgullo y la tristeza mezclándose en el pecho. Eres más inteligente de lo que yo seré jamás. Sonrió. Lo sé. Esa noche, David abrió su portátil por primera vez en meses. La pantalla brillaba contra la tenue luz de la cabaña. Repasó las fotos del primer año de la fundación. Rostros sonrientes, manos abiertas, niños aprendiendo a caminar, a nadar, a confiar de nuevo. Encontró una foto de Marie de pie en un podio durante la inauguración en Sacramento. Sus muletas rosas brillaban a la luz del sol. Se reía. Detrás de ella, las palabras «El Proyecto Marie» se arqueaban sobre la pancarta en suaves letras azules. La miró fijamente un buen rato y luego cerró el portátil. Por primera vez desde que perdió a su esposa, se sintió completo. No completamente curado, esa no era la cuestión, sino con los pies en la tierra. El mundo una vez lo había llamado genio, visionario, multimillonario. Ahora, cuando la gente lo reconocía, decían algo más simple. Ese es el padre del Proyecto Marie. Y eso era suficiente. En el aniversario del lanzamiento de la fundación, David llevó a Marie a la cima de la colina detrás de su cabaña. El cielo ardía con el atardecer, vetas ambarinas, y se elevaba sobre los pinos. Ella se apoyó en él, con sus muletas en la hierba a su lado. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó. La empresa, la casa grande, todo eso, pensó por un momento. A veces, pero no por mucho tiempo. ¿Por qué no? Sonrió. Porque nada de eso me devolvía la sonrisa. Marie rió entre dientes, luego con más suavidad. Estoy orgulloso de ti,
Papá. La miró, mayor ahora, más fuerte, la luz se reflejaba en el borde de su cabello como solía hacerlo su madre. No, dijo en voz baja. Estoy orgulloso de ti. El viento cambió, trayendo el aroma de flores silvestres y tierra. En algún lugar abajo, en un mundo que una vez gobernó con ambición, la gente construía nuevos centros, contrataba personal nuevo, cambiaba vidas. Pero allí arriba, solo estaban ellos, un padre y una hija. Dos supervivientes que por fin habían aprendido a vivir. La carta llegó un martes. David la encontró enterrada entre los informes de la fundación y un sobre del contable. El papel crema estaba cuidadosamente doblado dentro de un anodino sobre con matasellos de Nueva York. Sin remitente, sin firma en el anverso, solo su nombre, escrito a mano con una tinta que no había visto en mucho tiempo. Supo que era de ella en el momento en que la tocó. La letra era la misma, elegante, deliberada, como si siempre estuviera tratando de impresionar a alguien. Incluso ahora, incluso en algo tan sencillo como esto, Melissa tenía una forma de dejar tras de sí una actuación. David no la abrió de inmediato. La miró fijamente por un rato, el pulgar rozando el borde, el viejo peso del recuerdo arrastrándose, las mentiras, la manipulación, la crueldad oculta tras tacones altos y sonrisas de diseñador. Pero esto ya no era miedo, solo una sombra de algo que ya no tenía dientes. Finalmente la abrió después de que Marie se hubiera ido a dormir. La chimenea zumbaba suave y constante, la lluvia golpeando suavemente en las ventanas. La carta dentro era corta, apenas una página. Pero cada palabra se sentía como un lento desenlace. David, no me debes nada. Ni una respuesta, ni un perdón. Estoy escribiendo porque necesito decir la verdad, incluso si ya no te importa. Tenía celos de ella, no porque te tuviera, sino porque la mirabas como nadie me había mirado nunca, con ternura, con fe, y eso me hacía sentir pequeño, inútil, reemplazable. Ahora sé que no tenía nada que ver con ella. Es una niña hermosa, buena, dulce. Lo vi incluso cuando no podía admitirlo. Por eso la escuché, porque me recordaba todo lo que nunca fui, todo lo que nunca podría ser para ti. Me dije a mí mismo que amabas a su madre más que a mí, que guardaba su recuerdo en las paredes, en los muebles, en cada marco de fotos. Y tal vez sí, pero fui yo quien eligió la crueldad. No porque se lo mereciera, sino porque quería sentirme poderoso en una casa donde nunca me sentí bienvenido. Ahora veo que te perdí en el momento en que le puse una mano encima. Tal vez incluso antes, cuando dejé de fingir que me importaba y empecé a demostrar que no. No pido otra oportunidad. Solo necesitaba que supieras que lo recuerdo todo, que ahora lo veo como lo que era. Tenías razón en protegerla. Siempre la tuviste. No había firma al final. Solo un espacio en blanco donde podría haber estado su nombre, como si ni siquiera ella quisiera poseerlo por completo. David lo leyó una vez, lo dobló con cuidado, lo guardó en el último cajón de su escritorio y lo cerró sin decir palabra. No por rabia, ni siquiera porque quisiera olvidar, sino porque el pasado ya no podía dirigirlo. Esa misma tarde, Marie volvió del jardín con tierra en los vaqueros y un tomate en cada mano. Llevaba el pelo recogido en una trenza torcida, una que él intentó arreglar 3 veces antes de que ella se diera por vencida y lo hiciera ella misma. Su rostro estaba sonrojado por el sol y la felicidad. Adivina cuántos encontramos hoy, dijo, levantando los tomates como trofeos. Él sonrió, recostándose en su silla. 4. 6, dijo ella con orgullo. Y uno con forma de corazón, rió él. Seguro que no es solo un bulto. Es un símbolo, dijo ella, sonriendo. David se levantó y le alborotó el pelo, luego tomó la toalla que estaba junto al lavabo. Mientras la ayudaba a limpiarse la suciedad de las manos, sintió una extraña calma y quietud en su pecho. Ella lo miró, con la voz más suave. ¿Estás bien?, dudó, y luego asintió. Sí, solo pensaba. Marie lo observó un momento, luego se apoyó en su costado, con la voz amortiguada por su camisa. Me encanta nuestra nueva vida, dijo. Él la rodeó con un brazo, abrazándola. Yo también, dijo. Ella se apartó y lo miró. Aunque lo empezamos de la peor manera. No respondió de inmediato. En cambio, pensó en suelos de mármol y pasillos huecos, en señales pasadas por alto y en una culpa silenciosa, en un momento terrible que lo rompió todo, y en la gracia lenta y constante que lo reconstruyó.
Sí, dijo finalmente. Incluso que estuvieron allí un rato, uno al lado del otro en una cocina que olía a tierra y albahaca fresca, donde el único legado que quedaba era el que aún estaban construyendo. Pasaron 3 años, las estaciones se fundían suavemente en las colinas del norte de California, marcadas no por eventos del calendario ni por trimestres fiscales, sino por las cosechas de tomates, los nuevos caballos de terapia y la creciente estatura de Marie. La cabaña seguía igual, cálida, humilde, llena de vida, pero sus ocupantes se habían transformado silenciosamente. Marie tenía ahora 13 años, alta para su edad, con manos firmes y una mirada más penetrante. Su paso seguía siendo irregular, pero su paso era más firme. Sus palabras eran más firmes, y el mundo había empezado a notarlo. El proyecto Marie había crecido más allá de lo que David jamás imaginó. Docenas de centros ahora dispersos por el país, desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, cada uno ofreciendo terapia, protección y un lugar para sanar a niños que necesitaban más de lo que el sistema jamás les había dado. Y hoy, uno de esos centros abría sus puertas en Chicago. La cinta ondeaba. Con el frío viento otoñal, extendida sobre las escaleras de un edificio de ladrillo recién renovado en el oeste de la ciudad. Cientos de personas se reunieron en el patio, donantes, familias, voluntarios, supervivientes, prensa. Delante del escenario se alzaba un podio. Detrás, una pancarta con suaves letras azules, el Centro Marie para el Bienestar Infantil. Marie estaba de pie junto al micrófono, con el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás, sus muletas de fibra de carbono brillando junto a sus botas. Llevaba un abrigo verde oscuro y tenía las manos ligeramente entrelazadas. No parecía nerviosa. David estaba sentado en la primera fila, justo a la izquierda del escenario. Apenas podía creer que aquella fuera la misma niña que una vez cargó, rota y temblorosa, saliendo de un pasillo de mármol. La multitud guardó silencio. Marie dio un paso al frente. Hola, empezó con voz firme pero cálida. Gracias por estar aquí. Unas cuantas cámaras hicieron clic y sonrió. Solía creer que estaba rota, dijo. No es algo con lo que nací creyendo. Fue algo que me enseñó a alguien que se suponía que debía protegerme, pero no lo hizo. La multitud se quedó en silencio. Tenía miedo de hablar, miedo de necesitar cosas, miedo de ocupar espacio. Durante mucho tiempo, pensé que estar herida significaba que era dura. David parpadeó rápidamente, con las manos firmemente cruzadas sobre el regazo. Pero entonces algo cambió. Alguien lo cambió. Se giró ligeramente, sus ojos lo encontraron entre la multitud. Mi padre. Algunas personas se giraron para mirarlo. Él la mantuvo fija en ella. Él me mostró que el amor no siempre suena como grandes discursos o grandes gestos. A veces el amor es silencioso. Es alejarse del poder para arrodillarse junto a un niño. Es quedarse en la habitación. Es escuchar. Nunca se va. Un silencio denso y reverente cayó. Él me enseñó que estar herido no significa que no seas digno de amor, que ser diferente no te hace estar equivocado, que no tenía que ser perfecto para ser protegido. Hizo una pausa firme. Y hoy puede estar aquí y decir que no estoy roto. Nunca lo estuve. Había lágrimas en el público ahora. Sollozos silenciosos. Cámaras quietas. Estoy orgulloso de ser el nombre detrás de este proyecto. Pero más que eso, estoy orgulloso de cada niño que cruza estas puertas y aprende lo que yo aprendí. Que el amor verdadero, permanece. Ella dio un paso atrás del podio, y el aplauso fue atronador. David se quedó de pie aplaudiendo lentamente, con lágrimas en el rostro, no porque estuviera triste, sino porque ella había recuperado la voz y la había usado para construir un hogar para otros. Después de la ceremonia, la gente se reunió en el centro, recorriendo las salas de terapia y los espacios sensoriales, aprendiendo sobre los programas. David se quedó atrás, observando a Marie socializar, estrechando manos, abrazando a otros adolescentes, respondiendo preguntas con una serenidad que no le correspondía a su edad. Ella lo miró y se acercó. Hola, dijo, empujándolo en el costado con la muleta. ¿Estás bien? Él rió suavemente, con los ojos empañados. No, ni un poco. ¿Demasiado orgulloso para funcionar? Exactamente. Ella se apoyó en él, con la cabeza apoyada en su brazo. Gracias por hoy. Lo hiciste posible, dijo.
Acabo de conseguir un asiento en la primera fila. Marie lo miró. Siempre me cedías ese asiento primero. Solo te lo devuelvo. Le besó la cabeza. Solía pensar que el éxito se basaba en el control, las acciones, el capital, la expansión. Pero sentado aquí observándote, este es el único legado que he necesitado. Ella sonrió, apretándole la mano. Y en ese momento, rodeado de risas, sanación y esperanza, David supo sin la menor duda el mundo que una vez construyó lo había enriquecido. Pero este mundo, el mundo de ella, lo había hecho completo. Era una mañana gris de febrero cuando se publicó el comunicado de prensa. Sin filtraciones, sin rumores avanzados, sin rumores entre Wall Street o expertos en tecnología. Solo una declaración de una sola página firmada por David Brown, entregada discretamente a todos los principales medios de comunicación del país. Con efecto inmediato, estoy transfiriendo el resto de mis tenencias financieras, incluidas todas las acciones restantes de Vigiltech y sus subsidiarias, a un fideicomiso benéfico a largo plazo. Este fideicomiso, supervisado por una junta independiente, se utilizará exclusivamente para el apoyo y el cuidado de niños vulnerables en todo Estados Unidos. Esto no es filantropía. Esto es legado. David M. Brown. Los medios entraron en frenesí. Los titulares volaron por todas las plataformas en cuestión de una hora. El multimillonario lo regala todo. El movimiento final de David Brown deja a la industria atónita. El legado por encima del lujo. El ex-titán tecnológico se transfiere. Fortune a Children's Trust, Brown a Forbes, ya terminé de contar. Esa tarde, las cámaras se alineaban en las escaleras de la sede del Proyecto Marie en San Francisco, esperando algún comentario. Seguridad rechazó a la mayoría. Pero justo antes del atardecer, apareció David. Salió por la puerta principal vestido con su habitual chaqueta desgastada y vaqueros oscuros. Sin séquito ni fanfarria. Marie estaba de pie junto a él, alta ahora, segura de sí misma. Llevaba el pelo recogido, una suave sonrisa dibujaba en sus labios. Llevaba sus características muletas rosas. El periodista que estaba al frente gritó por encima del ruido: «Señor Brown, ¿por qué revelarlo todo?». David hizo una pausa, miró a la multitud y luego dijo simplemente: «Porque una vez pensé que el éxito significaba construir imperios». Se giró ligeramente, su mirada se posó en Marie. «Ahora sé que significa ayudar a alguien, especialmente a quienes han sido destrozados». Un silencio invadió la multitud. Eso fue todo lo que dijo. No respondió preguntas, simplemente se dio la vuelta y se marchó. El fideicomiso fue noticia durante semanas. Era hermético, legalmente inamovible, sin lagunas legales, sin control oculto. Miles de millones puestos en manos de especialistas en atención pediátrica, defensores de la vivienda, consejeros de trauma, defensores de la discapacidad y organizaciones sin fines de lucro dirigidas por sobrevivientes. El fideicomiso se construyó para sobrevivirlo, para sobrevivir a Marie, para sobrevivir al ruido del ciclo informativo. Porque no se trataba de la prensa, se trataba de la permanencia. Meses después, de vuelta en las colinas del norte de California, David y Marie estaban sentados uno junto al otro en el porche de su cabaña. El jardín estaba tranquilo tras ellos, los últimos rayos del sol del atardecer teñían de oro las copas de los pinos. Una brisa agitaba las campanillas de viento sobre sus cabezas, suave y lenta. Marie bebió chocolate caliente de una taza azul esmaltada. Sus dibujos estaban esparcidos por la mesa. Planes para un nuevo proyecto, este para adolescentes que navegaban por la vida después del acogimiento familiar. David observaba el cielo. Había sido un largo camino. Algunos días aún dolían más que otros, pero la pesadez que una vez los perseguía como una sombra se había diluido, suavizado. María apoyó la cabeza en su hombro. «¿Crees que la gente entenderá por qué lo regalaste todo?», preguntó. Él sonrió, con la mirada fija en el horizonte. «No importa si lo hacen». Ella guardó silencio un momento y luego dijo: «Creo que sí». David la miró, a su hija, mayor ahora, más sabia, inquebrantable. Vio su fuerza, no en la ausencia de cicatrices, sino en cómo las llevaba. Le tomó la mano. «No me arrepiento de nada», dijo. Marie se volvió hacia él, sonriendo a la luz del último rayo de sol. «Yo tampoco», dijo. Se sentaron así un rato, uno al lado del otro,
en el suave murmullo del anochecer. Padre e hija envueltos en una paz serena. Sin sirenas, sin focos, sin imperio. Solo un pequeño porche de madera, un cielo rojo anaranjado intenso y un amor que lo había superado todo y aún perduraba.